agrado de presentarles a la doctora Sandra Jiménez Martel. Ella es médico endocrinóloga, ella trabaja en la Clínica San Felipe y en el Hospital Santa Rosa. Ella tiene una maestría en diabetes y obesidad, con mención en manejo nutricional por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La doctora Jiménez nos va a presentar el tema manejo óptimo de la presión arterial en diabetes. Doctora Jiménez, la escuchamos. Adelante con su presentación. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este curso. Muchas gracias por la presentación, doctora Jessica. Muy buenos días a todos los presentes. Por favor, agradeceré si pueden confirmar que si la presentación se está viendo. Sandra, sí, vemos la presentación y te escuchamos bien. Ok, ya, muchas gracias. Todos sabemos o tenemos conocimiento que uno de los pilares básicos en el tratamiento y prevención de los eventos coronarios, que son la principal causa de mortalidad a nivel mundial, es el manejo de la hipertensión arterial. En pacientes con diabetes, recordemos que no debemos ser glucocéntricos, que hay otros factores de riesgo cardiovascular que van a ensombrecer el pronóstico de nuestros pacientes, y entre ellos se encuentra la presión arterial o hipertensión arterial. Entonces tenemos que la presión arterial va a ser una causa importante de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y también la no aterosclerótica. Particularmente va a contribuir a la progresión hacia la insuficiencia cardíaca, y esto a nivel mundial va a generar altos costos directos e indirectos, así como va a contribuir hasta en un 7% con años de vida saludables perdidos por discapacidad. Entonces es muy importante el manejo de esta condición. Tanto los pacientes con diabetes, no solamente aquellos que tienen diabetes tipo 2, sino también aquellos pacientes con diabetes tipo 1 e inclusive condiciones de hiperglicemia como la prediabetes, también son factores de riesgo independientes para esta enfermedad cardiovascular. Inclusive lo aumenta hasta 2 veces en comparación con las personas que no tienen estas condiciones clínicas. El tratamiento de la diabetes y de la hipertensión, entonces, se ha demostrado ya en ensayos clínicos, metaanálisis, estudios genéticos, estudios observacionales, que van a disminuir las complicaciones clínicas y mejorar así la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. Por eso es que recalco nuevamente la importancia de un buen control de la presión arterial en las personas que tienen diabetes. Otro factor muy importante que está asociado y que también influye en el momento que nosotros tomamos la decisión o la opción de algún medicamento para el manejo de la diabetes o inclusive de la hipertensión, es el hecho de que el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura también van a estar asociados de manera fuerte y continua con la presencia de la enfermedad cardiovascular y de la diabetes tipo 2. Entonces, dicho esto, tenemos de la charla que poder responder 3 preguntas principalmente. ¿Cómo es que vamos a hacer el diagnóstico y el seguimiento de la hipertensión arterial? En este caso, enfocado en las personas con diabetes. ¿A qué metas tenemos que llegar con nuestro tratamiento y cómo y cuándo es que tenemos que iniciar tratamiento farmacológico en las personas con diabetes? Entonces vamos a empezar con el diagnóstico y seguimiento. Acá les voy a presentar recomendaciones e información de diferentes guías de práctica clínica. Este es de la Asociación Americana de Diabetes, que está en los estándares of medical care que se publican cada año, y para el diagnóstico y la detección recomiendan la medición de la presión arterial en cada visita, o sea, cada vez que el paciente acude al consultorio, nosotros debemos realizar la medición de la presión arterial. Y en aquellas personas que tienen la presión de más de 140, la sistólica con 90, debemos confirmar este diagnóstico mediante múltiples lecturas en días separados y con eso corroborar el diagnóstico. O sea, no basta una sola toma de la presión arterial para diagnosticar hipertensión. Y además recomiendan que ya cuando la persona tiene el diagnóstico de hipertensión, debe realizarse controles en casa. Ahora vamos a ver que hay diferentes maneras de controlar la presión.
Aquí les presento este documento de consenso de la Sociedad Europea de Hipertensión, donde brindan diferentes recomendaciones basadas en evidencia acerca de cómo es que debemos de realizar el monitoreo de la presión arterial, no solamente en el consultorio, sino también de forma ambulatoria, ya sea mediante el mapa o el mismo paciente en su domicilio. Entonces, aquí en el gráfico lo que pretendemos es dilucidar qué recomendaciones hay que tener presente al momento de medir la presión arterial. Si bien es cierto, se puede pensar, doctora, si todos medimos la presión arterial, pero la evidencia de los ensayos clínicos, de los estudios que soportan las recomendaciones, toman en cuenta esto, ¿no? Una adecuada medición de la presión arterial para poder interpretar muy bien los resultados. Entonces, la recomendación es que la persona se encuentre en posición sedente, sentada, con los pies apoyados en el suelo y con el brazo levantado a la altura del corazón. Se recomienda que sea en un ambiente calmo, donde la persona no haya consumido café, no haya comido o ha hecho alguna actividad física, que haya tenido un tiempo de reposo, ¿no? Pero a veces los pacientes llegan apurados a la consulta, entonces para medir la presión tienen que tener un tiempo de reposo entre 3 a 5 minutos. Durante la toma de la presión arterial, la persona no debe hablar. Nosotros debemos de solicitar a la persona que en ese momento guarde silencio para hacer la toma de la presión arterial. Otra cosa que es muy importante es el mango del tensiómetro, ¿no? Se brindan recomendaciones acerca de las características del mango o del brazalete de los tensiómetros. Recordemos que la validación de estos instrumentos va a depender del grupo etario, ya sea personas adultas, mujeres gestantes, niños, entonces el brazalete va a ser muy importante. Lo otro es que se debe realizar, si están en el consultorio, 3 tomas de la presión arterial. Si es nuestra primera consulta, tenemos que realizar la toma de la presión arterial en ambos brazos. Estas 3 tomas deben estar separadas por un intermedio de aproximadamente 1 minuto. Y de ahí nosotros sacar un promedio de las 3 tomas de la presión arterial, tomando en consideración, si es que hemos hecho en ambos brazos, que debemos tomar en cuenta la presión arterial más alta que hemos encontrado, ¿no? Indistintamente ya sea brazo derecho o brazo izquierdo. ¿Qué otra cosa importante se recalca en este documento de consenso? Es acerca de los dispositivos, del equipamiento con el cual nosotros realizamos la toma de la medición. Ya que si nosotros realizamos una medición inadecuada, si no seguimos esta técnica de toma de la presión o nuestros dispositivos son inexactos, entonces esto nos puede conllevar o nos puede conducir a hacer un sobrediagnóstico y administrar obviamente un tratamiento innecesario. O lo contrario, si nosotros hacemos un subdiagnóstico, un infradiagnóstico al hecho de no brindar un tratamiento oportuno, bueno, nosotros mismos estamos exponiendo a nuestros pacientes a que tengan más enfermedades cardiovasculares o que puedan tener las complicaciones de una falta de tratamiento. En ese sentido, luego de tomar la presión arterial, esta guía, este consenso recomienda clasificarlo, ¿no? En 4 categorías, de acuerdo a si nuestra presión arterial ha sido medida en el consultorio, lo que es el Office Blood Pressure, más adelante sintetizada como OBP, si está baja, si está alta, y lo otro es si la presión fue tomada no en el consultorio, sino ya sea por la persona con su tensiómetro o a través de un mapa. Entonces, hay 4 categorías dependiendo de los resultados y vamos a tener pacientes con presión normal, si tanto en el consultorio como de forma ambulatoria, las presiones estuvieron bien, ¿no? Estuvieron bajas. Si tiene hipertensión en el consultorio y también la presión de forma ambulatoria elevada. Ahora tenemos otras 2 situaciones, que son la hipertensión de bata blanca, que la podemos encontrar hasta en un 15-25%, y la hipertensión enmascarada. En cuanto a la hipertensión de bata blanca, aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una presión arterial elevada en la consulta, pero cuando la persona se realice de forma ambulatoria la medición de la presión, esta va a estar normal, va a estar baja. Y también puede pasar lo contrario, ¿no? Que cuando la persona, nosotros le evaluamos la presión
arterial en la consulta esté bien y por fuera del consultorio ya la persona se detecte la presión arterial elevada, ¿no? Entonces tenemos estas 4 categorías referente a la manera, el lugar y las circunstancias en el cual la presión arterial fue medida. Aquí esta tabla es para ver que los dispositivos por los cuales nosotros vamos a realizar la toma de la presión arterial, o sea, los tensiómetros, se recomienda que sean monitores validados a través de protocolos sustentados por o bajo el aval de asociaciones científicas. Tenemos aquí las organizaciones, aquí hacia la izquierda, el idioma en el cual se presentan, hay diferentes idiomas, y la página web, ¿no? Eso tiene un acceso libre. Por ejemplo, si nosotros accedemos aquí a la página web, es strayebp.org. Entonces, ¿qué nos va a salir? Aquí nos van a salir diferentes opciones para nosotros buscar si el tensiómetro o el dispositivo está validado, ¿no? Por ejemplo, le podemos dar clic en el hogar, o si el dispositivo es utilizado en el consultorio o en el hospital, o es para ambulatorios, e inclusive qué dispositivos están validados para el uso en niños y para el uso en mujeres gestantes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos para el uso en casa, ¿no? Entonces nos van a salir diferentes opciones de marcas y modelos, los cuales están validados para realizar una correcta toma de la presión arterial, ¿no? Entonces esto es de acceso libre y nosotros podemos verificar, inclusive podemos, ¿no?, consultar al paciente qué modelo, qué marca de tensiómetro es el que están usando y nosotros poder recomendar, ¿no?, hacer una recomendación para que el dispositivo tenga la mejor medida de la presión arterial. Lo otro es que con los resultados de los valores de la presión arterial hacemos la clasificación, ya sea en óptima, normal, normal alta o hipertensión. Esto es según, ¿no?, la ESC del 2021, o sea, se continúa en la misma clasificación, ¿no? Presión óptima si está la sistólica menos de 120 y la diastólica menos de 80. Tenemos normal entre 120 y 129, con diastólica en 80-84, normal alta si ya llega hasta 139 la sistólica u 89 la diastólica. Y a partir de 140 ya hablaremos de hipertensión en la sistólica y más de 90 en la diastólica. Y la hipertensión la clasificaremos en 3 grados. Grado 1, grado 2 y grado 3, ¿no? Grado 1, más de 140, grado 2, mayor o igual a 160, y grado 3, mayor o igual a 180. Y es importante tener en cuenta esta clasificación, porque esto también nos va a servir para la toma de decisión al momento de iniciar el tratamiento farmacológico. Entonces, esto es muy importante. Y obviamente también hay la hipertensión sistólica aislada, cuando es mayor o igual a 140, pero nuestra diastólica es menor de 90. Entonces tenemos aquí las diferentes maneras de cómo es que podemos realizar el diagnóstico de la hipertensión. Por ejemplo, algunas recomendaciones acerca en el consultorio. En el consultorio lo que se recomienda es que sean en diferentes visitas, inclusive en intervalos entre 1 a 4 semanas, dependiendo de cuál fue mi primer resultado de presión arterial y si mi paciente tiene otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Recalco, no se debe hacer el diagnóstico en una sola visita en el consultorio, a menos que nuestra valor o nuestro resultado de presión arterial pues sea elevada. Por ejemplo, ¿no?, si está en 180 con 110, ya sería una hipertensión grado 3. O en todo caso, si encontramos una evidencia de daño en órganos diana o enfermedad cardiovascular. En el consultorio, para la mayoría de los casos, el diagnóstico de la hipertensión debe ser confirmado por tomas de presiones por fuera del consultorio, ya sea a través del mapa o el monitoreo de la presión en casa por parte del paciente. Por eso es importante, y les recalco nuevamente, que nosotros conozcamos muy bien cuál es la técnica para una correcta toma de la presión arterial, porque nosotros tendremos que educar a la persona para que la realice de manera correcta en su domicilio. Cuando los valores son normal alto, entre 130 a 139 la sistólica y 85-89 la diastólica,
aquí hay una mayor probabilidad de hipertensión enmascarada, ¿no? Lo que les comenté. Cuando en el consultorio a veces no encontramos tan alta, pero la persona encuentra la presión alta cuando se realiza la toma de forma domiciliaria. ¿Y qué indicaciones nos recomiendan para el uso del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, lo más conocido como MAP, para corroborar el diagnóstico de hipertensión, también para detectar si tenemos la hipertensión de bata blanca o la hipertensión enmascarada? Si también nosotros sospechamos que hay hipertensión nocturna o los que no disminuyen los valores de presión arterial, los no DIPERS, para evaluar los cambios de presión arterial debido a falla autonómica, ¿no? A veces cuando el cambio de la postura o cuando la persona con diabetes tiene neuropatía autonómica, también nos va a ser de utilidad el uso del MAPA, para confirmar el diagnóstico de si nuestro paciente no está yendo bien con el tratamiento o si el paciente tiene hipertensión resistente, o sea, si requiere más allá de 3 fármacos, incluidos un diurético. También nos puede ser útil para asegurar el control durante las 24 horas, sobre todo si nuestros pacientes tienen un alto riesgo cardiovascular o si estamos monitorizando a gestantes, ¿no? Entonces también va a ser importante el uso del MAPA. Lo otro es que si estamos sospechando que ya la medicación hay un exceso o estamos teniendo efectos adversos, si hay hipotensión sintomática asociada al tratamiento, para evaluar la hipertensión nocturna y si no hay una similitud, una congruencia entre los resultados, tanto de la presión del consultorio como la presión tomada por fuera del consultorio o de forma domiciliaria. Ahora, entre estas 3 maneras de medir la presión, ya sea en el consultorio, la presión que se toma el mismo paciente con su tensiómetro o el monitoreo ambulatorio, o sea, el MAPA, pues los 3 elementos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, la del consultorio, ¿no? Es fácilmente disponible en la mayoría de la atención médica, incluyendo la atención primaria. Se ha visto que los resultados que uno obtiene en la consulta es lo que se vincula directamente con los resultados de los ensayos clínicos, de los estudios, por los cuales obviamente se elabora la evidencia. Y es el que es obviamente el más utilizado en los estudios para ver el manejo de la hipertensión arterial o los desenlaces. ¿Qué desventajas tiene la medición en el consultorio? Que a veces está mal estandarizado y puede conducir a una sobreestimación de la presión arterial, sobre todo si hay ¿no? la hipertensión de bata blanca. A veces la reproducibilidad es inadecuada cuando se toma en una visita única. Lo que les mencioné, lo de la bata blanca, y a veces cuando no detecta la hipertensión arterial enmascarada. Por eso es que se recomienda que sea en varias visitas, ¿no? O sea, eso también pudiera influir en que tenemos que decirle al paciente que tiene que regresar nuevamente a la consulta. Bueno, obviamente eso aumenta el costo también, ¿no? Respecto al MAPA, las ventajas, bueno, que obtiene resultados objetivos a lo largo de 24 horas. Nos va a ayudar a detectar la hipertensión de bata blanca, la hipertensión enmascarada. También nos va a confirmar la hipertensión no controlada y la hipertensión resistente. Va a ser capaz de poder evaluar cómo es que se comporta la presión arterial durante las actividades diarias habituales. Va a detectar obviamente la hipertensión nocturna, los no DIPERS, detecta una disminución excesiva de la presión arterial. Eso nos va a servir para titular la medicación, ¿no? ¿Qué desventajas hay? Que no está ampliamente disponible, sobre todo en lo que es la atención primaria, ¿no? Generalmente tenemos estos dispositivos, si estamos trabajando en el sector público, en los hospitales, ¿no? En nivel 3, pero no lo hay así en la atención primaria. Bueno, obviamente va a incrementar el costo y va a requerir más tiempo, ¿no? Para inclusive interpretar los resultados para el proveedor de la atención médica. A la persona le puede generar molestias durante el sueño. Entonces hay algunos pacientes que tienen cierta renuencia a usar el dispositivo. Y a veces puede tener una reproducibilidad imperfecta para un diagnóstico en 24 horas, pero de que todas maneras es superior a la medición en el consultorio. 0 puntos. En cuanto al monitoreo de la presión arterial en el hogar, o sea, la medición que realiza el paciente con su tensiómetro, entonces tiene ventajas también, ¿no? Es ampliamente disponible a bajo costo, está preferido para un seguimiento de largo plazo, también nos va
ayudar a detectar la hipertensión de bata blanca, la hipertensión enmascarada. También nos va a ayudar a confirmar si no estamos yendo tan bien con el control de la hipertensión o si hay hipertensión resistente. También nos puede ayudar a detectar si hay una disminución excesiva de presión arterial debido al tratamiento. Mejora la adherencia al tratamiento porque el paciente se siente empoderado en el manejo de su enfermedad. También porque puede usarse en telemonitoreo, lo que estamos haciendo ahora, pues, ¿no? Obviamente va a tener también desventajas, porque los dispositivos, si no son validados, pues pueden ser inexactos, el tamaño del mango puede ser inadecuado, sobre todo si las personas son obesas o los brazos son grandes, o si es en niños, si es en otro tipo de población, ¿no? El monitoreo puede ser ya demasiado frecuente, puede haber presencia de síntomas y baja posición inapropiada, ¿no? O sea, que la persona no conozca bien la técnica y no realice una buena colocación del manguito del tensiómetro. En algunas personas puede generar ansiedad, ¿no? El hecho de que estén pensando que ya se deben de controlar la presión arterial. Puede haber un riesgo de tratamiento sin supervisión, ¿no? Que la persona encuentre un valor que le parezca que esté mal y se automedique. También la persona o el paciente puede informar de manera selectiva, excluyendo sobre todo las presiones, las lecturas más altas. Y obviamente el paciente no va a llevar el dispositivo de trabajo ni va a poder medir la presión, sobre todo en la noche. Ahora, ¿cuáles son las metas? ¿A dónde tenemos que llegar con el tratamiento de la presión arterial? Y esto es muy importante porque el objetivo de lograr las metas es justamente evitar las complicaciones. Debe individualizarse, así como nosotros individualizamos el tratamiento de la diabetes, para el tratamiento de la hipertensión también debe individualizarse. Hay ciertas recomendaciones generales, pero también hay recomendaciones específicas. Siempre la decisión tiene que ser compartida, tanto con el paciente, obviamente sobre la base de los efectos adversos y de las comorbilidades o de los factores de riesgo cardiovascular de las personas, ¿no? Por ejemplo, para personas con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ya sea un riesgo a 10 años más de 15, un objetivo de presión arterial es tenerla o llevarla a menos de 130 la sistólica con 80 la diastólica. Siempre, mientras sea seguro, alcanzar estos niveles de presión arterial, evitando efectos adversos o efectos deleterios asociados a la medicación. Para personas con menor riesgo, ¿no? A riesgo de 10 años menos del 15%, aquí el objetivo de la presión es un poquito más laxo, ¿no? O sea, menos de 140 con 90. La otra recomendación que da la Asociación Americana de Diabetes es que si en el caso es de una embarazada y tiene diabetes e hipertensión persistente, su objetivo de tratamiento será llevar la sistólica entre 110 y 135 con una presión diastólica de 85. Y esto con el objetivo de reducir el riesgo de hipertensión materna acelerada, preeclampsia y también el daño en el feto. Y todas estas recomendaciones se realizan sobre la base de diferentes estudios. Aquí, por ejemplo, en este cuadro les muestro 4 estudios, ¿no? El estudio ACORD, presión arterial, el estudio ADVANCE, presión arterial, el estudio HOT y el estudio SPRINT. Todos estos estudios lo que evalúan es los diferentes objetivos de presión arterial evaluados y comparados con el estándar, denominándose manejo intensivo. Por ejemplo, en el ACORD, una presión arterial llevada a menos de 120 versus un estándar entre 130 y 140 no arrojó mayores beneficios en cuanto a la combinación de infarto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular no fatal o muerte por enfermedad cardiovascular. Lo que sí se vio que había un beneficio era en la reducción de lo que era el accidente cerebrovascular hasta en un 41%, y esto se vio sobre todo en el grupo de los pacientes que tenían diabetes. Y también se vio en este estudio que se presentaban más eventos adversos en el grupo de manejo intensivo, sobre todo elevaciones de la creatinina y anomalías electrolíticas, sobre todo en lo que era el potasio. En el estudio ADVANCE
De igual manera, en el grupo intensivo era la presión alcanzada sistólica de 136 versus el grupo estándar de 141. En este estudio sí se vio que la intervención redujo el riesgo de la variable principal, que estaba compuesta por eventos macrovasculares y microvasculares, muerte por cualquier causa y muerte por enfermedad cardiovascular. Y cuando se hizo un seguimiento observacional a 6 años, se encontró una reducción en el riesgo de muerte en el grupo de intervención. Bueno, pero que no fue muy significativo. En el estudio HOT se fue principalmente para comparar lo que era la presión, pero de los valores de diastólica, el intensivo, una diastólica de menos de 80 y el estándar de menos de 90. Aquí se vio que no había un mayor beneficio cardiovascular cuando los objetivos eran más intensivos, o sea, cuando se llevaba la diastólica a menos de 80. En el grupo de las personas que tenían diabetes, lo que sí se vio que había un riesgo significativamente reducido de eventos cardiovasculares, hasta un 51%, ¿no? Algo similar que lo que se vio en el estudio ACOR, ¿no? Disminución de eventos cerebrovasculares. En el estudio SPRING fue también comparado tratamiento intensivo sobre los valores de presión sistólica a menos de 120 versus el estándar que llegaba a menos de 140. El objetivo del intensivo fue reducir el riesgo de resultado compuesto en un 25% entre infarto, síndrome coronario agudo, accidente cerebrovascular. Y se vio que hubo una reducción del riesgo de muerte hasta un 27%. Pero la terapia intensiva aumentó los riesgos de anomalías electrolíticas y de enfermedad renal aguda. Este otro estudio ha sido publicado este año, también es un estudio que trata de comparar, o que compara, ¿no?, el tratamiento intensivo en personas, es un estudio randomizado, aleatorizado, población china en pacientes adultos mayores entre 60 y 80 años de edad, que comparaba igual un grupo intensivo que buscó llevar la presión sistólica entre 110 y 130 versus otro grupo estándar que llevaba la presión sistólica entre 130 y 150. Aquí lo que se evaluó como desenlace fue un combinado del infarto de miocardio, hospitalización por angina inestable, insuficiencia cardíaca descompensada, revascularización coronaria, fibrilación auricular y mortalidad de causa cardiovascular. Y aquí se vio una reducción significativa de todos estos desenlaces combinados primarios en el grupo que recibió el tratamiento intensivo, el que llevaba la sistólica entre 110 y 130. Entonces, este estudio puede ser, ¿no?, se menciona de que puede ser ya también tomado en cuenta para las siguientes recomendaciones, ¿no?, de las guías. Disculpen. Aquí, por ejemplo, los objetivos del tratamiento para la Sociedad Europea de Cardiología. Aquí dividen entre grupos de edad. Disculpen un segundito. Disculpen. Muy bien, entonces, para la Sociedad Europea de Cardiología, recomienda que el primer objetivo de tratamiento, o sea, el objetivo general, sea disminuir la presión arterial a menos de 140 la sistólica y 90 la diastólica en todos los pacientes. Y que de ahí se individualice, ¿no? Puede ser según grupo de edad y factores de riesgo. Por ejemplo, en el grupo de pacientes con hipertensión de 18 a 69 años, ellos plantean como un rango objetivo entre 120 y 130 la sistólica. Si la persona ya son más de 70, si tienen más de 70 años, se recomienda que la presión sistólica debe ser bajada a menos de 140 o hasta 130 si el tratamiento es bien tolerado y no vemos efectos adversos asociados a los medicamentos. Y en cuanto a la diastólica, ellos recomiendan para todos los grupos de pacientes con hipertensión
disminuirla por debajo de 80. Ahora, ¿cómo es que vamos a dar el tratamiento una vez que ya hemos diagnosticado la hipertensión y ya hemos establecido nuestras metas de tratamiento? Siempre a todas las personas hay que brindarles intervención en los estilos de vida. Por ejemplo, si la presión arterial está entre 120 con 80, se recomienda solo intervención en los estilos de vida. Como vimos al comienzo, el tema del peso influye bastante. Aquí se recomienda el patrón de alimentación con enfoque dietético para detener la hipertensión, que es la dieta conocida como DASH, que principalmente reduce la cantidad de sodio y aumenta la ingesta de potasio a través de frutas y verduras. También recomiendan la disminución de la ingesta de alcohol, por lo menos una porción para varones, una al día, ¿no? Aumento de la actividad física también, en cuanto a los estilos de vida. En cuanto a las intervenciones farmacológicas, ¿no? Si nuestra paciente tiene más de 140,90, aparte del estilo de vida saludable, tendremos que ya iniciar terapia farmacológica, ¿no? Para la Asociación Americana de Diabetes con un solo fármaco, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos detalles. Ahora, si la persona inicia o detectamos que los rangos de presión arterial están más allá del 160, la sistólica, con más de 100 la diastólica, acá sí tenemos que ya iniciar con 2 medicamentos, que puede ser de preferencia en una sola pastilla para favorecer la adherencia al tratamiento. Y el tratamiento debe incluir clases de fármacos que hayan demostrado reducir eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes. Para esto se recomienda como primera línea los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de receptor de angiotensina 2. Para las personas que tienen diabetes y enfermedad de las arterias coronarias, ¿no? Un grado de recomendación A. ¿Qué es lo que recomiendan que no debemos hacer? Es combinar, hacer las combinaciones de los YECA y los ARAs. Y si escogemos un YECA y un ARA, tampoco combinarlo con un inhibidor directo de la renina. Debemos iniciar con la dosis máxima tolerada como primera línea y sobre todo si nuestro paciente ya tiene albuminuria. Puede ser más de 300 con un grado A o entre 30 y 299 con un grado de recomendación B. Siempre evaluando los posibles efectos adversos. Tenemos que monitorizar la creatinina, la tasa de filtración glomerular y el potasio, por lo menos una vez al año. Muy bien, a ver, si hay hipertensión resistente, podemos asociar antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Bueno, aquí era el fluxograma de la Asociación Americana, ¿no? Dependiendo de los valores de la presión arterial, si es de 140,90 o si es más allá de 160,100, qué grupo de fármacos se elige, si hay albuminuria o hay enfermedad coronaria, iniciar siempre con un YECA o un ARA. Y si no está presente, pues podemos escoger a un calcio antagonista o un diurético tiacídico. De igual manera, si hay hipertensión resistente, añadir un mineralocorticoide, un antagonista del receptor mineralocorticoide. Como les dije, los objetivos siempre tienen que individualizarse. Me dicen que ya estoy sobre el tiempo. A ver, vamos a ver, y acá tenemos las últimas diapositivas. Si la persona Sí, tiene enfermedad... Sandra, un par de minutos, por favor, porque Ya, estamos... ya. Sí, aquí generalmente las siguientes diapositivas eran las recomendaciones, pero de otras asociaciones, ¿no? Por ejemplo, de la Sociedad Europea de Cardiólogos. El diagnóstico, igual ellos recomiendan en más de una visita, el uso del mapa, el uso del monitoreo domiciliario, siempre la evaluación del daño de órgano blanco. El tratamiento farmacológico es similar a las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes. Hay algunas situaciones especiales. Por ejemplo, si la persona ya tenía un infarto, recomiendan el uso de los bloqueadores beta. Y también menciona las recomendaciones acerca de los antidiabéticos y el efecto que pueden tener en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Recomiendan el uso de SGLT2 y análogos de GLP-1. Establecen sus metas también de
de objetivo de tratamiento, ¿no? Y bueno, en conclusión, lo que concuerdan las guías es siempre llevar la presión arterial a menos de 140/90 y de ahí quizás ser un poquito más estrictos, pero siempre individualizando el tratamiento. Gracias. Muchas gracias a ti, Sandra, por tu presentación.